Ok, bueno, vamos a empezar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad y pues bueno, le damos las gracias y la bienvenida al doctor Ricardo Llamas, quien es geógrafo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y doctor en Ciencia y Política del Agua por la Universidad de Delaware en Estados Unidos. Cuenta con certificados en geomática por la Universidad de Delaware y por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial o Centro Geo, acá en México. Ricardo ha trabajado como analista en percepción remota para la Comisión Nacional del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, en proyectos relacionados con el monitoreo de cambios en la cobertura del suelo y también como profesor de asignatura en el Colegio de Geografía en el Sistema Abierto de la UNAM, impartiendo cursos relacionados con cosmografía y cartografía y fungiendo además como revisor para de titulación, para trabajo de titulación. Desde hace algunos años ha trabajado como consultor geoespacial para la Comisión de Cooperación Ambiental, la CSA, en la integración de productos cartográficos de Estados Unidos, México y Canadá. Y es actualmente administrador del Atlas Ambiental de América del Norte, de la CSA. Su investigación doctoral fue financiada por la Oficina de Ciberinfraestructuras Avanzadas de la Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos y se enfocó en la modelación de la humedad del suelo en diferentes escalas espaciales y temporales, en distintas zonas de América del Norte y mediante el uso de información de sensores remotos y técnicas de geoestadística y aprendizaje de máquina. Ricardo además ha publicado varios trabajos de investigación en revistas especializadas en percepción remota y es autor de un capítulo del libro sobre conflictos ambientales vinculados a proyectos hidroeléctricos en América Latina, publicado por la Fundación Konrad Adenauer. Espero que lo haya dicho bien. Hola Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? No, pues muchísimas gracias. Un gusto estar otra vez como de regreso en contacto con Selper. Pues para mí era pues ya un ambiente muy familiar por muchos años antes de que me fuera al doctorado y quedara ya, me clavara mucho más en esa parte de la parte académica para poder terminar esos años. Pero antes de eso, pues tuve la oportunidad desde 2010, platicábamos ya que empecé mi interacción con Selper y pues por lo menos unos 7 años que estuve ahí entre comités estudiantiles, asistiendo, presentando y pues conociendo gente muy agradable y buenos colegas como ustedes allá en Monterrey. Qué lindo, Ricardo. Qué bueno que tenemos buenos recuerdos. Ahora hace unos momentos mencionaba que yo la primera vez que recuerdo a Ricardo en algún evento de CELPER fue en el 2010, en aquel congreso, bueno, simposio internacional, ¿no? De Guanajuato. Y me mencionaba Ricardo que era su primer exposición, incluso ni siquiera había salido de la licenciatura, estaba presentando su trabajo de tesis. Y eso nos lleva un poco a pensar que desde muy joven estás en esto, Ricardo. Desde cuándo nace el amor por todo esto que tiene que ver con las ciencias geoespaciales? Sí, bueno, pues estaba en el bachillerato, en la preparatoria acá en la UNAM. Yo tenía ya como esta inquietud de, sobre todo más de la ciencia social, no tanto de la parte física, pero por esta parte de la ciencia social fue que me decidí estudiar geografía. Y cuando llegué a geografía los primeros semestres, simplemente me enamoré completamente de todo lo que la geografía me ofrecía, tanto de la parte física como la parte humana. Y al final de la carrera, cuando empecé a interactuar más con la parte tecnológica, fue cuando empecé a encontrar también como esta pasión en el análisis espacial, en la cartografía, que fue, pues una cosa más bien fue llevando a la otra, ¿no? Y yo llegué a la percepción remota no tanto por decisión propia o no tanto como por iniciativa propia, porque ahora es muy común las ciencias espaciales, todos los chicos en geografía o en las otras carreras afines, todo el mundo trabaja con SIGS, todo el mundo ahora sabe cómo hacer algún procesamiento de imagen, por muy sencilla que sea. Pero, aunque parezco joven, no lo soy tanto. Eh, Cuando yo estudié la carrera en el 2000, del 2004 al 2009, pues todavía no estábamos tan familiarizados con los temas de información geográfica, no todo el mundo sabía usarlos, los laboratorios que teníamos eran muy incipientes, el software abierto no era una opción, no todo el mundo tenía acceso a software de licencia.
Entonces yo no tenía tanto conocimiento y fue hasta que empecé a trabajar al final de la carrera con mi proyecto de tesis que empecé a encontrar como esta pasión. Y yo llegué, de hecho, casualmente a la percepción remota, a la cartografía y a los sistemas de información espacial, porque recuerdo que yo estaba haciendo mi servicio social en el Instituto de Geografía, en la parte de hidrogeografía, que era lo que me gustaba a mí. Pero ya tenía varios tiempo ahí que estaba atascado un poco y no veía que mi proyecto avanzaba. Y un amigo me dijo, oye, conozco un profesor en el Instituto de Geofísica, el doctor Roberto Bonifaz, que fue mi asesor de la licenciatura, gran amigo y excelente profesor, que este chico me dijo, oye, ve a hablar con él porque creo que tiene un proyecto para medir partículas aerosoles en la atmósfera con sensores remotos y pues tal vez hay oportunidad de que hagas algo con él. Ah, bueno. Fui a visitarlo y justo cuando habló conmigo me dijo, mira, es este proyecto, medimos partículas aerosoles, hay una red de monitoreo que tiene la UNAM de fotómetros para poder medir partículas desde tierra y lo comparamos con satélites y, y bueno, me explicó como así se cierta lo que es el proyecto y yo en mi cabeza pensaba, no sé ni qué son los aerosoles, no sé nada de percepción remota, no sé ni siquiera qué es un fotómetro, no tenía idea absolutamente de nada. Y me dijo, bueno, hay una beca sencilla, pero hay algo de dinero. Y yo, yo prendo lo que usted quiera. Lento. Y así fue como llegué. Y gracias al doctor Bonifaz fue que empecé a desarrollar todas estas habilidades que después me sirvieron profesionalmente para entrar a Conavio. Y fue este proyecto el que presenté justo en Celper 2010, cuando tuve la oportunidad de involucrarme con Celper por primera vez y conocer pues algunas personas que marcaron mi vida profesional y que hasta ahora siguen siendo amigos muy cercanos. Mira, qué interesante. De hecho, si mi memoria no me falla, el doctor Bonifaz y el doctor Román Álvarez fueron quien fundó CELPER en México. Si mi memoria no me falla. De hecho, Puede está ser que el su doctor Bonifaz nombre estaba muy recuerdo que involucrado, sí. está, sí, su nombre está en el acta Ajá, constitutiva de CELPER del puede noventa ser, y dos, si mal no recuerdo. Fíjate puede qué ser. interesante. Él ya no estaba muy involucrado con Celper, pero él estaba todavía en contacto y él fue el que me dijo, ve a presentar este trabajo. Y justo ahí fue donde conocí a quien después se convirtió en mi jefe en la Conavio, que era Isabel Cruz. Y todo Ujú, fue igual muy casual, porque Isabel Cruz y el doctor René Kolditz, un alemán que estaba en Conavio trabajando un tiempo en cobertura de suelo, ellos estaban buscando un chico que ayudara al doctor Kolditz con algunas cosas de procesamiento para cobertura de suelo y detección de cambios. Y yo no sabía absolutamente nada de eso, pero estaban buscando a alguien con Conavio. Isabel Cruz contactó al doctor Bonifaz y él dijo, pues yo tengo este chico que igual está trabajando con sensores MODIS y puede ser que les ayude con él. Yo no tenía idea de nada, pero entonces justo en CELPE, y de aquí la importancia de siempre mantenerse activo y estar siempre asistiendo a eventos, conocer gente, ¿no? No tanto como este ambiente de palancas, sino que ujú. uno tiene que conocer a las personas que hacen ciertas cosas para que también uno esté expuesto y que lo que uno sabe hacer, las personas que pueden ofrecer oportunidades o conectar con esas oportunidades, lo tengan uno en cuenta. Y así fue que llegué a Celper. Ya me conocía Isabel Cruz, había escuchado mi nombre y justo ella fue la moderadora en la mesa en la que presenté mi trabajo. Y entonces, como esta casualidad fue la que a ella le ayudó a conectar, dijo, ¿por qué no conoce a esta persona? Y entonces empezamos a hablar y así fue que tuve mi primera oportunidad profesional en Conavio en el 2011, cuando yo no tenía nada de experiencia. Y así fue y gracias a Conavio aprendí muchísimas cosas. Yo, No, gracias a pues la Conavio súper me formé jefa, ¿eh? profesionalmente. Súper, Sí, súper, súper. Tu primer jefa, un 10. sí, sí, Oye, sí. adelante, Joana, por favor. Gracias, pues hola de nuevo, buenos días a todo el auditorio y muchas gracias Ricardo por estar aquí, pues me da muchísimo gusto. Como has dicho, pues hemos tenido oportunidad de coincidir en otros escenarios. Yo, pues te voy a contradecir, pero si eres demasiado joven cuando hablas ya de los 2000 ya nos das cachetadas a la Extraños, cruz. extraños. Sí, y bueno, creo que ya respondiste a lo que iba, ¿no? De esta importancia de iniciar como estudiantes, estar, pues vincularse a una sociedad, una plataforma como Celper, que tenemos estos simposios nacionales, simposios internacionales, donde pues conocemos no solamente los académicos, sino mira, hasta unas oportunidades laborales. Eh, Aquí yo tengo una pregunta acerca del procesamiento que tenías con las partículas. Y esto, me acuerdo en un AGU que diferíamos
cómo yo estaba manejando los datos y tú manejabas datos raster y yo estaba manejando, no datos, no estaba en formato raster, sino que mis formatos eran pues datos satelitales, ¿no? Ya bajados con otros algoritmos. Cuando empezaron ustedes con Modis, ¿era directamente la imagen o cómo se procesaba esta parte de las partículas? Miniatura, eso fue un proyecto hace 15 años, pero más o menos Sí, me acuerdo por sí, ahí. sí, sí, ha Y, avanzado la tecnología. y trabajábamos con los productos de Modis de, no recuerdo la clave específica, pero el que daba el AOT, que es el espesor óptico Ujú, del aerosol atmosférico. sí. Y también los fotómetros que usábamos en tierra podían hacer las mismas mediciones. Entonces, bueno, contrastábamos y así podíamos, digamos que validar las mediciones en algunos puntos terrestres y dar cierta certidumbre, cierta validación a los mapas de distribución que teníamos con los productos satelitales. Que de hecho mi tesis de licenciatura fue sobre la distribución del espesor óptico del aerosol en el noroeste de México, que trabajamos para Sonora, Sinaloa y el Ujú. Península de California, que era donde había algunos fotómetros para validar. Pero trabajábamos con los productos raster directamente del producto ya procesado, nivel 2 creo era, de Sí. los productos MODIS. Sí. Oye, ¿qué tal es esa validación de fotómetro tierra versus satélite? Pues mira, en ese momento y después también como lo exploré ya después en el doctorado, validar siempre puntos, validar píxeles que tienen cierta resolución, que en algunos casos cuando son fenómenos atmosféricos, pues son píxeles muy gruesos, son píxeles de Ujú, 50 kilómetros, 80 kilómetros. Incluso en algunos sensores ópticos también tienes píxeles pues hasta de pues, 1 kilómetro por lo menos, y comparar un punto en tierra con 1 kilómetro, cuando es cobertura de suelo, por ejemplo, es relativamente más sencillo porque la cobertura de suelo es más estable en el tiempo, aunque cambien en varios años, es más estable de lo que son los fenómenos atmosféricos, como el aerosol atmosférico. Ujú. Entonces, pues validas con un punto, un píxel que puede tener 35 kilómetros por 35 kilómetros, pues el aerosol cambia a lo largo de todo el día, ¿no? Pero puedes identificar por lo menos esos patrones. Entonces, a veces pareciera geoficción utilizar ujú. puntos o datos puntuales en la superficie de la Tierra para validar datos satelitales, pero aún así es lo que nos da puntos de referencia para saber cómo se distribuye. Si comparas un punto con un punto con un píxel y esa es tu única referencia, pues quizá el error será muy grande. Pero si tienes una red de puntos que puedes comparar, entonces bueno, puedes ver digamos, la fotografía completa de cómo se distribuye, ¿no? Por eso la importancia de tener redes de monitoreo mucho más densas para muchos tipos de fenómenos, ¿no? O sea, para humedad de suelo, que es educación en doctorado, para aerosol atmosférico, para radiación solar, para muchísimas cosas. Sí, pues, y por ejemplo, lo del aerosol, pues cambia hora a hora, ¿no? Entonces, pues además del reto que tú mismo precisas del pixel, pues esta parte temporal, ¿no? Entonces ya, pues se construyen lo de los promedios móviles, etcétera. Y bueno, a la final hemos tenido con Fabiola trabajamos con Merra y bueno, encontramos algo estable a nivel pues mensual y a nivel también de las estaciones, ¿no? Ahí es donde pudimos más ver esta distribución que sí coincidía con lo de tierra, pero sí, definitivamente todavía es un reto, al menos en esta parte atmosférica. Ujú. Y en algunas partes del mundo, Norteamérica, Estados Unidos, evidentemente ellos tienen redes de monitoreo muy densas para casi cualquier fenómeno o cualquier variable geofísica. En el caso de México no está tan mal, tenemos hasta eso redes bastante densas en comparación con otros países de América Latina y otras partes del mundo, pero sí es necesario seguir incrementando estas redes de monitoreo de muchos tipos de cosas, datos de radiación solar, datos de temperatura, meteorológicos, datos agrícolas. Y pues porque eso es lo que ayuda a tener más certeza con los datos satelitales y con Claro. calibrar los sensores también. Fíjate que me gusta esta plática que tienen porque en realidad eso es uno de los retos y frustraciones también para muchos de los estudiantes que van iniciando su carrera en temas de teledetección y que generalmente, pues ustedes saben que todas estas herramientas pues son gratis ahorita, ¿verdad? O sea, tenemos acceso gratuito y pues es lo que está disponible y lo que es realista para hacer. Entonces, generalmente eso causa cierto conflicto, sobre todo cuando no tienes como que esa experiencia o quieres encontrar mayor resolución, ya sea temporal o espacial, y quieres más y quieres más. Pero lo que están diciendo es muy cierto, o sea, yo creo que todos tenemos que pasar como por esa
uso y entendimiento del material con el que estamos contando para poder interpretar y para poder sacarle el mayor beneficio. Entonces, ahí es donde entra yo creo que parte de nuestros retos y ser persistente, y porque después, yo creo que las cosas pueden mejorar. Ahí le vamos agregando nuevos datos o nuevos sensores para poder funcionar, pero es cierto, o sea, Merra sigue siendo un reto, pero Ujú. de gran utilidad, yo creo que para muchas condiciones, al menos para el área metropolitana, como dijo Joana, se presentaron condiciones favorables. A lo mejor también por la concentración y porque tenemos más o menos 13, bueno, de 13 de 5 creo que estaciones constantes, pero bueno, adelante Roberto. Hola, ¿qué tal de nuevo, Ricardo? Y bueno, todos los que nos acompañan. Yo tengo dos preguntas y relacionadas a, pues nos platicabas que trabajas con productos que al final pues son productos de Estados Unidos, México, Canadá, y me parece eso muy interesante. Este tipo de productos se tiene acceso a ellos de forma gratuita. ¿Cómo se podría acceder a ellos? Y Sí, también la otra pregunta, perdón, es ¿cuál es el reto de trabajar con así productos de múltiples naciones? bueno, la segunda es una muy buena pregunta y en eso podría ahondar muchísimo, pero voy a tratar de ser breve. Pero la primera parte es los productos, y ya pasando más a la parte profesional más que académica, en el trabajo, en los años que he estado como consultor y administrador del Atlas en América del Norte, en la CCA, que es la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, que es una institución trinacional de cooperación de los ministros de de los ministerios de medio ambiente de los tres países, Estados Unidos, México y Canadá. Se ofrecen estos productos del Atlas de América del Norte, diferentes capas base, como pueden ser ríos, carreteras, cosas relativamente sencillas, integradas para toda Norteamérica, o algunas capas más complejas y derivadas de proyectos específicos, como el mapa de cobertura de suelo de América del Norte, que de hecho este proyecto que se llama Alchemes, que es el sistema de monitoreo de cobertura de suelo de América del Norte, es el mapa y el proyecto más exitoso o más popular que tiene la CCA y el que tiene un mayor número de descargas. Estos datos son completamente gratuitos en la página que de hecho es .cca.org o .cce.org o .ces.org. Estas tres porque como es una institución trinacional, los tres idiomas son oficiales. Ujú. Entonces, Comisión para la Cooperación Ambiental en inglés, en francés y en español, bueno, cualquiera de los tres funciona. Y el Atlas igual está en los tres idiomas, los productos están en los tres idiomas, la documentación de todos los productos está generalmente solo en inglés, pero casi toda la información general está en los tres idiomas. Estos productos son completamente gratuitos. El Atlas de América del Norte tiene alrededor de 54, 57 capas, si no mal recuerdo, de información geoespacial, algunas de ellas ya actualizadas en los últimos años, que es los proyectos en los que yo trabajo, en esta integración de mapas de América del Norte, pero el más popular es definitivamente el de cobertura de suelo, de este proyecto que ya tiene desde el 2007 que se fundó y que genera mapas en intervalos de 5 años. Entonces, empezó en el 2005 con mapas de 250 metros Ujú. trabajando con MODIS, 2005-2010, y luego una serie de mapas a 30 metros derivados de Landsat y en México RapidEye también, del 2010, 2015, 2020, en estos intervalos de 5 años con 20 metros. Y además de eso hay mapas de ecorregiones terrestres de América del Norte, ecorregiones marinas, áreas naturales protegidas, zonas climáticas, zonas forestales, todos estos mapas. ¿Y cómo se generan estos mapas? O ¿Cómo es el proceso de integración de estos y cuáles son los retos? Es que trabajar con bases de datos, aunque sean los mismos fenómenos, mismo tipo de información, trabajar con bases de datos que están diseñadas de manera distinta, pues siempre involucra tener que entender bastante bien cómo funciona cada una para saber cuáles son las estrategias de integración. Podría ser muy fácil nada más decir como voy a tomar el mapa de ecorregiones terrestres, por ejemplo, o a ver uno que hicimos hace poquito. Actualizamos la capa base de ríos, ¿no? De ríos y lagos. Eso podría parecer muy sencillo, ¿no? Es como ríos y lagos de América del Norte. Entonces bajamos la capa o buscamos cuál es la fuente de ríos y lagos de Canadá, de Estados Unidos y México. Pues no todos vienen en el mismo formato, no todos tienen el mismo nivel de detalle, no todos tienen la misma escala, no todos tienen los mismos atributos por los cuales se pueden pegar súper fácil, no todas las líneas corresponden, no todos tienen el mismo nivel de generalización o algunos tienen arroyos muy pequeñitos, otros tienen muy grandes. Entonces, como todas estas decisiones cartográficas que algunas las puedes automatizar, otras tienen que ser un poco más manuales, es el mayor reto es entender cada base de datos de manera
muy exhaustiva para poder tomar decisiones de cómo integrarlas, ¿no? Que podrían parecer muy sencillos. Entonces, bueno, el de ríos fue un ejemplo, algunos otros como el de ecorregiones terrestres que eh, actualizamos hace 2 años. Para eso tuvimos que desarrollar un taller con expertos, porque ahí no es como nosotros como CCA no podemos nada más jalar los mapas y los vamos a pegar como nosotros queramos, no es nada más como la integración de líneas y tratar de hacerles un contorno continuo. Tuvimos que hacer una reunión con expertos de los 3 países, de ecorregiones terrestres. Ellos nos decían como que eso nos deberíamos cambiar, en qué mapa ahora una ecorregión se divide en ecorregiones nuevas por un nuevo cambio de clasificación. Se hace un mapa primero, pues, el mapa borrador, se les pasa, ellos lo revisan, proponen cambios y los 3 países se tienen que poner de acuerdo. Bueno, por lo menos 2 países de manera fronteriza se tienen que poner de acuerdo. Entonces, depende qué tipo de mapas, depende del trabajo. Si son mapas que requieren la participación de expertos o la aprobación de instituciones de los 3 países, el reto es no tanto cartográfico para nosotros, sino más bien la organización o la coordinación de estos expertos para que tomen decisiones. Y si el mapa no requiere como la opinión experta y solamente la integración, entonces el entendimiento muy profundo de cada una de estas bases de datos para saber qué decisiones tomar y cómo integrarlas. Interesante, súper interesante. Y de hecho, fíjate que me lleva a una pregunta a mí sobre de todos estos proyectos que nos has comentado, ¿cuál ha sido más retador? Definitivamente el de cobertura de suelo, el proyecto de monitoreo de Norteamérica, el más retador y también el más satisfactorio, porque es en el que he trabajado más tiempo, es en el que he conocido más personas, he aprendido mucho más. Daniela, de hecho, que se acaba de conectar ahora, también nos conoce, ella Hola. también ha estado trabajando en Hola, este ¿cómo proyecto estás? de América del Norte. Y, o sea, es mucho trabajo, sobre todo técnico, de reuniones, de validación, la capacidad computacional también, porque estamos hablando de mapas que sin comprimir pesan alrededor de 60 gigabytes. Entonces, un Wow. solo archivo raster de 60 gigabytes, que después hay formatos de compresión que lo ponemos como en 3, pero son mapas que tienen billones de píxeles. Entonces, cualquier edición pues, no es como tan fácil cambiarlas, no puedes pasarlo a vector sin ser tan sencillo, son muy grandes, entonces tienes que trabajar completamente en raster, se involucra otras cosas, pero yo creo que el sistema de monitoreo, cobertura de suelo, ha sido más retador y también el más gratificante porque es el que más se utiliza. En la CCA estábamos haciendo una recopilación de citas y referencias de esto, creo que tenemos alrededor como 350 citas para este producto que se utilizan en artículos científicos, tesis, reportes. Entonces es un producto, tiene mucho impacto, que se sigue utilizando mucho y que por eso también hemos tenido la fortuna de seguir obteniendo financiamiento año con año para poder actualizarlo. Excelente. Ahí es donde yo creo que tengo que irme para sacar uno de esos mapas y tener muchas citas. Adelante, Joana. Hola, bueno, pues yo aprovecho esta pausa para saludar a Miriam Alfredo, que siempre están ahí viajando, y a Daniela, Ya Dani, estábamos sé. hablando hace ratito de ti, qué alegría Yo no los tenerte quiero nuevamente. desconcentrar, yo no los, y la verdad es que yo los veo, yo digo, ay, es que más bien concentrados manejando, me da cosa. No, ¿Dónde porque están? ellos son multitask. Multitask. Está manejando, Miriam bien, siempre bien activa, escuchándonos, Alfredo también, ahí lo veo que cuando son cosas graciosas se ríe, así que me imagino que nos está poniendo toda la atención. Pero qué gusto tenerlos aquí, Daniela, volver a tenerte por esta cata que tanto te aprecia. Dale. Bueno, pues bueno, Ricardo, hablas de ese producto que definitivamente un proyecto muy satisfactorio. ¿Y qué fuentes de datos utilizan para construir esto? Eso una. Y otra, ¿qué significa ser el administrador del Atlas? El proyecto de cobertura de suelo para los mapas de Norteamérica, bueno, para un año nada más que fue 2015, en México se utilizaron combinación de Landsat con Rapidae, porque hubo un proyecto ahí en Conavio, INEGI, varias instituciones que compararon un paquete muy grande de datos Rapidae que se utilizaron para la clasificación, pero generalmente los mapas de 30 metros 2010, 15 y 20 para toda Norteamérica son con datos Landsat a 30 metros. Esa es la fuente principal. Cada país tiene una metodología distinta. Entonces, tenemos que reportar la metodología de cada país en los metadatos, la descripción de cómo cada país hace su clasificación, detección de cambios y actualización y la validación para cada país. O en el mapa de 2015 se hizo una validación continental, se contrató igual un consultor
Stephen Steinman, que es como un gurú de la validación de productos de cobertura en América del Norte, y él hizo la validación, pero es con datos de Landsat. Y con relación al Atlas de América del Norte, pues yo soy el que se hace cargo de, eh, si entran a la página de la CCA y ven el visualizador, ¿no? Donde pueden ver todo, yo soy el que hace todas las actualizaciones del visualizador, toda la parte de la programación para actualizar capas, para todos las imágenes, soy el que genera todo eso. Y también todas las capas nuevas, a menos de que vengan derivadas de un proyecto específico en el que se contrata una consultora independiente, yo soy el que se hace cargo de todas las actualizaciones de esta integración de los tres mapas y todo. Entonces, cualquier pregunta que tenga una persona con relación al Atlas, mandan un correo directo a la CCA, con quien contesta es Dominique Roto, que es el líder de proyectos geoespaciales, que es como mi supervisor, y bueno, entre los dos atendemos todas estas solicitudes de cualquiera de las capas, ¿no? Entonces, a lo que se refiere un poco ser el administrador, a mantener todo, digamos, la rueda rodando, tanto de las cosas que tenemos en software libre, como también de las cosas que tenemos en la plataforma de Esri, porque todas las capas de la CCA están también disponibles en el Living Atlas de Esri. Entonces ustedes pueden entrar, si tienen una sesión de ArcGIS Pro, pueden ahí buscar como mapa de América del Norte y les va a aparecer CC Atlas. Esos son los productos que nosotros generamos, nosotros ponemos en Esri Atlas, los pueden cargar directamente en la sesión o hay un link ahí para que puedan descargar los archivos directamente a su computadora. Viene toda la parte de los metadatos en el formato de Esri también de Living Atlas, toda esta parte interactiva y de visualización es también de lo que me hago cargo y del diseño de algunos, de algunos story maps. Con relación al proyecto de cobertura de suelo, de hecho generamos dos story maps, uno sobre el proyecto de cobertura de suelo general y otro sobre los cambios. Entonces ahí hay unos mapas interactivos, que eso es un poco de la visualización de datos geoespaciales en la que he estado trabajando también, ¿no? Como en el diseño de estos story maps interactivos. Súper dinámico, o sea, desde la parte de clasificación hasta la programación, hasta la visualización. Te digo, yo lo vi en LinkedIn hace poco y dije, wow, está progresando. Cada vez lo veo hacia los mapas más retadores, se ven padrísimos. ¿Qué nos puedes, bueno, no, qué les puedes más bien a los chicos que ahorita hay, bueno, la mitad son jóvenes que están todavía estudiando y muchas de las gentes que están viendo estos videos una vez que se ponen en YouTube son jóvenes que están buscando precisamente pues un consejo o una orientación para lo que quieren seguir? ¿Qué les podrías recomendar tú, Ricardo? Yo siempre digo a otros chicos y también cuando fui profesor en la UNAM lo que hablaba con mis estudiantes es que traten de tener mucha visibilidad. No siempre con intención de obtener algún beneficio profesional, académico, laboral, sino uno nunca sabe cuáles son las personas que uno puede conocer en el camino, con las cuales después puede colaborar para hacer cosas interesantes. Cuando yo estaba en la licenciatura en geografía, yo tenía 19, 20 años, y pues yo iba a los encuentros nacionales de estudiantes de geografía. Y yo iba porque me lo pasaba bien, porque, o sea, sí presentábamos algunos trabajos a nivel estudiantil, presentábamos algunos trabajos, pero pues salíamos de fiesta, conocíamos gente, ¿no? Yo me divertía mucho y yo por eso iba. Y años después, ahora muchas de estas personas que hace 20 años conocían estos eventos, pues ahora trabajan en esta parte de acá, son investigadores acá. Es como, uno no visualiza esas cosas cuando tiene 20 años, pero años después es como, pues, la vida profesional lleva a todo el mundo por caminos muy distintos y de repente te das cuenta que ahora tienes un amigo que trabaja en cosas especializadas con algo que tú necesitas, ¿no? Pues entonces tienes como todos Socializar. estos contactos que te ayudan después a obtener oportunidades laborales, avanzar profesionalmente, colaboraciones académicas y participar en proyectos súper interesantes, porque hay gente que hace cosas bien interesantes y también salir un poco del cascarón digamos, como de la burbuja en la que a veces creemos que es todo lo que existe cuando estamos en la universidad, por ejemplo, en el posgrado. Es como si estamos en México. Yo estaba en la UNAM y yo pensaba que mis profesores, porque eran de la UNAM, nadie era más sabio, nadie era más capaz que ellos eran los que hacían las mejores cosas porque eran profesores. Y de repente sales y te das cuenta que hay personas trabajando en el gobierno, en INEGI, en el Instituto Mexicano del Transporte, en instituciones acá, en universidades privadas que hacen cosas súper interesantes. Entonces, si nos quedamos como en esa burbuja de decir, los que yo conozco, mis profesores, los investigadores, la gente con la que yo interactúo, son los non plus ultra de las ciencias espaciales o de cualquier disciplina, pues nos limitamos mucho, ¿no?
Y después cuando yo salí de México, me fui a hacer el doctorado afuera, y yo decía, o sea, yo creía que mis profesores eran monstruos, pero la gente que estoy conociendo afuera es como de otro nivel, ¿no? Entonces siempre tratar como interactuar y hacer muchas cosas, ¿no? Y conocer mucha gente, salir del cascarón y no quedarse con la idea de que lo que uno hace es lo más importante y no, nunca demeritar el trabajo de otros, porque hay gente que está haciendo cosas bien interesantes, pero no tiene tanta visibilidad como la que las personas que estén cercanas a nosotros. Excelente, muchísimas gracias por ese consejo. No sé, chicos, alguien que quiera comentar o platicar un poco con Ricardo, es una buenísima oportunidad en este momento. ¿Alguien Pues, El otro micrófono más? abierto. mientras uno se Adelante. anima, Ricardo, yo, pues uno de los consejos que nos han dado los otros, en los otros cafés es la parte también de la programación. ¿Tú qué crees? ¿Qué lenguaje crees que es el que está dominando más ahora el procesamiento de datos o qué recomendarías en ese sentido? Yo creo que Python es la mejor opción, ¿Perdón? pero Python. Python es la mejor opción, Python. pero también tiene que ver mucho con las necesidades que tiene cada quien. Yo, por la investigación del doctorado, yo tuve que aprender a programar todo en R. Y entonces en R aprendí a hacer análisis espaciales, a hacer análisis estadísticos, corría todos mis análisis en R. Entonces, bueno, yo aprendí R y para mí es útil. Entonces, ¿cuál es el que profesionalmente le sirve más? Yo creo que Python y R son como las puertas de entrada al ambiente profesional, si es que no quieren estar solamente en la academia y quieren buscar opciones en la industria, por ejemplo, ¿no? En el sector privado. Esa es una opción. Pero si lo quieren para la academia, el que les funcione más y el que puedan aprender mejor, ¿no? Entonces, no hay R tiene muy buenas herramientas, Python también, IDL, que era la manera en la que programábamos con René Colditz en la Conavio cuando yo entré a trabajar ahí, que ahora ya nadie usa, pero todo era funcional, ¿no? Entonces, el que les funcione, con el que ustedes se sientan más cómodos, no tienen que volver a reaprender otro lenguaje de programación desde cero si ya saben uno, o si quieren aprender otro una vez que saben uno es mucho más fácil, pero como puerta de entrada a la actividad profesional, yo creo que Python y R son los más útiles. Ok, perfecto. Ahí nuestro primer valiente. Luis, adelante. No se te escucha, Luis. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí, ya te sí, te escuchamos. escuchamos. Ah, perfecto. Tuve que quitar los audífonos. A ver, bueno, pues yo soy nuevo, es mi primera sesión aquí con ustedes. Soy nuevo, soy apenas de maestría, es mi primer semestre. Soy ingeniero geólogo de licenciatura. Y también ya me estoy involucrándome aquí con ustedes en geomática. Ya tenía antecedentes en CELPER hace como 2 años. Mi área son de riesgos geológicos enfocados a movimientos en masa, eso es mi área. Pero ahorita me ganó la doctora Joana porque tenía esa también duda, lo platicaba ahorita con mi compañero Kevin, sobre los programas que nos pueda funcionar para hacer modelos, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? La de Python. La otra que he estado viendo que pudiera funcionar es MATLAB. Por ahí me comentaron que también puede ser efectiva. Entonces, pues ando con eso. Entonces, qué bueno que acá en el caso, ya comentaron que el Python, pues es una, pues de las más útiles, ¿no? Entonces, yo apenas estoy comenzando con esto de la programación. Yo creo que es un reto para mí también. No me lo esperaba, que forme parte de mi proyecto de tesis, hacer ese tipo de modelos ya con programación. Y pues es un buen reto, ¿no? No sé si sea lo más óptimo como que para comenzar con Python, porque por ahí he escuchado que MATLAB como que es más, pues más fácil, ¿no? Porque el Python es más, pues tiene más complicaciones. ¿Qué comentarios me puedes ahí dar, por favor? Y, bueno, ahora me haces pensar, estaba hablando con un amigo de Delaware que está terminando su tesis ahora, y él hace investigación en neurociencias aplicadas al canto, ¿no? Como correcciones neurocerebrales para cantantes. Y entonces, él ahora que está en la parte final, necesita analizar datos y necesita empezar a programar en Python y eso, y lo está haciendo hasta el final. Y está súper atorado ahora. Entonces, el consejo que yo daría es como la parte más difícil no la dejes para el final. Como la parte de la programación, si tienes que aprender un nuevo lenguaje, empezar a desarrollar análisis, hazlo en el principio cuando no tienes tanta prisa. Siéntate porque tienes oportunidad de jugar. Y gran parte del aprendizaje para desarrollar estas habilidades en lenguajes de programación,
en softwares SIG, en percepción remota, es jugar mucho. Y tienes que picarle muchísimo y es mucho tiempo de ocio, de hacer cosas que no te van a dar ningún resultado, pero de las cuales vas a aprender mucho. Entonces, sentarse y empezar a picarles y qué hace este botón y esta herramienta que dice acá, y luego este análisis que hace cómo funciona, todo ese tiempo lo tienes ahora que estás empezando. Entonces, aprovecha ese tiempo para explorar y no al final cuando ya tienes como una fecha límite en la cual ahora necesito aprender a hacer este análisis específico porque es el que mi asesor dice que es el que me va a servir y es lo único que voy a aprender. Y pierdes, de hecho, la oportunidad de utilizar ese tiempo de la maestría o del posgrado para aprender muchas más cosas porque llegas al punto final en el que estás tan dirigido o estás en una parte tan estrecha en la que ya no puedes aprender mucho más. Entonces aprende desde el principio, date tiempo para jugar, para echar a perder, para hacer las cosas difíciles desde el principio y que al final sean más sencillas. Excelente consejo. Adelante, Joana, por favor. Bueno, yo te quiero responder, Luis, específicamente lo de MATLAB y Python. Yo utilizo MATLAB para cierta parte de procesamiento y gran parte de mi tesis fue en MATLAB. ¿Qué tiene MATLAB? Pues uno es licenciado, entonces pues dependes de que en tu institución sí te den la licencia. Y luego pues Python al ser libre vas a encontrar muchas cosas que tú quieres hacer, ya vas a encontrar las subrutinas, ya vas a encontrar otra persona que ha hecho esto y solamente es cambiarle pues según tu necesidad o tu fuente de datos, etcétera. Entonces yo sí considero que es mejor trabajar con un software como, digo con software, no con un programa con lenguaje Python, ¿no? Que tiene muchísimos más recursos que tú mismo, o sea, por ejemplo, a mí en MATLAB me tocó de cero, ¿verdad? Encontraba en internet algunas instrucciones o comandos, pero de cero me tocó a mí crear mis propios programas para todo, para ingresar a la información, para filtrar, para todo. Entonces creo que ya la humanidad ha avanzado, ha avanzado hasta cierto punto. Entonces, para regresarnos a esa parte, pues considero que mejor te vayas por Python. Fíjate que qué bueno que menciona eso, Joana, porque de hecho la percepción que a mí me da cuando hablan de lenguajes de programación los chicos es que quieren batallar y que quieren partir de cero, cuando en realidad no hay necesidad de partir de cero en muchos casos. Entonces, solamente como está recomendado también Ricardo, o sea, jueguen con la información y ahorita aprovechen los primeros semestres. Creo que es un excelente consejo los que están dando los dos compañeros. Entonces, Bueno, a yo ver, creo ahí también, Fabi, por ejemplo, hay mucho que ponen en tanto el Google Engine y en las librerías, por ejemplo, nosotros que usamos mucho información de NASA, ujú. entonces también ya están los códigos y bueno, y Sí, sacar provecho pero por de ello. ejemplo, nosotros nos hemos encontrado que estamos dando clase de geomática avanzada. Ujú, Y estamos usando algunos códigos de NASA, algunos códigos de ONU, de diferentes organismos que tienen grupos especializados para eso, ujú. desarrollando nuevos códigos, desarrollando. Entonces, el hecho de tener esa posibilidad de hacer, aplicar esas tecnologías, no es que estés copiando, sino que vas a adaptar y vas a aplicar. Y vas a tener que, obviamente, a lo mejor también batallar, ¿no? Pero no necesitas partir de cero, sobre todo cuando hay tantas necesidades inmediatas de aplicaciones. Entonces, solamente para que quede ahí grabado, yo creo que los chicos, por favor, no es necesario partir de cero. Ahora, si lo quieren hacer, ok, perfecto. Se pueden dedicar también a la programación, como yo creo que es completamente válido, ¿no? Pero no es que estés copiando. Adelante, Roberto, por favor. Sí, Ricardo, te tengo otras dos preguntas, espero sean de respuesta rápida porque nos queda poquito tiempo. Este, la primera, sobre todo, va dirigida para opciones para los jóvenes y es cómo hace uno para tener acceso por ejemplo, esto que nos comenta Fabiola cuando leyó tu biografía, que tu doctorado fue financiado por la Oficina de Ciberinfraestructuras Avanzadas de la Fundación
Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos. Entonces, o sea, no necesariamente de forma específica esta, pero sí, cómo podría alguien que esté buscando esas opciones, pues acceder a ellas, ¿no? Y la otra pregunta, va relacionado con lo que nos contabas muy al principio, que el trabajar con la gente es lo que te llevó a la geografía. Y pues quería saber un poquito de tu experiencia con esto de trabajar con la gente, cómo te ha ido, algún caso en particular que fue de tu gusto. Bueno, esas son mis dos preguntas. Gracias. Bien, en relación a la primera, y una respuesta rápida, aunque podría parecer un poco extremo, hay más oportunidades, muchas veces, que estudiantes que aplican. Solamente que no hay suficientes estudiantes que están buscando todo el tiempo las oportunidades. Entonces, hay muchas convocatorias, hay muchos profesores en Estados Unidos que están buscando, pues, es mi experiencia en Estados Unidos, que están buscando estudiantes porque los investigadores bajan dinero de un proyecto, tienen dinero para pagar estudiantes de maestría y doctorado, tienen convocatorias y luego no encuentran estudiantes y terminan tomando al estudiante menos peor que al estudiante que realmente querían. Entonces, los estudiantes que consiguen las oportunidades son los estudiantes que están picándole piedra, buscando convocatorias, escribiendo a profesores. Si tú sabes que te interesa un tema en específico, busca a los profesores que hacen esas cosas, a los mejores profesores del mundo, o sea, en Estados Unidos, en Europa, en México, en América Latina. Búscalos, mándales un correo, manda 20 correos a profesores. Empieza a buscar en las páginas de las universidades quién tiene becas, qué proyectos hay, empieza a escribirle a las personas. Y es eso, estarle macheteando, macheteando, macheteando hasta que a veces las oportunidades llegan de manera más casual, ¿no? Pero muchas veces hay que estarle macheteando y los estudiantes que toman esas oportunidades son los que están buscando y saben cuándo las oportunidades existen. Y, y por eso yo he visto en muchos casos, cuando estaba en Estados Unidos, o sea, no todos los estudiantes son los chicos más brillantes, son los chicos que son más perseverantes, que son más disciplinados y que tienen éxito, porque al final, o sea, hacen trabajos muy, muy buenos y también son chicos muy inteligentes, pero no es que sean los más brillantes, son los chicos más perseverantes, los que están más dedicados a encontrar estas oportunidades, a escribir cartas de motivos, a hacer como todo el proceso que te lleva a una aplicación para una beca. Entonces eso, estar picando piedra y estar buscando muchos contactos. A veces llegará casual, a veces será fácil, a veces tendrás que enviar 200 correos a diferentes profesores y uno te va a contestar y te va a decir, justo yo estaba buscando a alguien con tu perfil. Pero A ya ver, después, si no lo haces, yo quiero parar ahí un momento. Me encanta lo que estás diciendo porque nosotros vivimos eso constantemente con nuestros estudiantes, que lo ven como algo casi imposible de lograr. Y cuando yo también estoy en Estados Unidos y también me fui con beca, y cuando les decimos esto, a veces dicen, no, pues es que como ellos ya estudiaron. Y una de las cosas que más es una limitante es el idioma. La parte que no cumplir a lo mejor con un poquito que me faltaba, y es como que un tope y ya no, bueno, y entonces se ponen tristes, se agüitan, entonces ahí para entonces esa parte de persistencia que tú dijiste, creo que es clave. Sin embargo, es una realidad también la limitación del idioma. ¿Tú qué podrías recomendarles en ese bueno, el sentido? idioma definitivamente, o sea, aunque quieran estudiar, aunque quieran hacer el posgrado en México, tienen que aprender. Porque nos guste o no, el inglés es el idioma en el que se publica científicamente, en el que se convive científicamente. Si lo googlean por ahí, van a ver que como el 54-55% de la información que existe en Internet está en inglés. Es decir, si consideramos que todo el conocimiento de la humanidad ya está vertido en Internet, más de la mitad del conocimiento de la humanidad es accesible solamente en inglés. Entonces, necesitamos poder por lo menos leerlo, entenderlo y también comunicarte. Yo veía mucho esta limitación de compañeros que al principio cuando llegaban no eran tan fluidos en inglés y se sentían muy tímidos, se retraían, no explicaban también lo que querían hacer o no daban esta impresión de que realmente sabían lo que estaban diciendo. Y yo los conocía hablando en español y decía, es que estos tipos son brillantes, ¿no? Son brillantes, pero no pueden comunicar esa inteligencia. Y quizá comentario aleatorio, pero recuerdo, hay un capítulo de Modern Family, recuerdan esta serie donde sale Sofía Ujú. Vergara, Ajá. cuando ella está hablando con su esposo y entonces ella le dice, yo quiero hablar español de vez en cuando en mi casa, ¿no? Porque ella le dice, es que tú no sabes lo inteligente que yo soy en español. Entonces, pues sí, todos en nuestro idioma podemos ser muy brillantes, pero hay que desarrollar esa habilidad para poder comunicar nuestras ideas y poder expresar lo que queremos en otro idioma. Y el inglés es el idioma en el que podemos hacerlo con la mayor parte de las personas. Y además del inglés, cualquier otro, claro. Pero eso sería un consejo. Excelente. Y ¿Cuál era tu segunda pregunta, Roberto?
No te escuchamos. Sobre alguna experiencia trabajando con la gente. Bueno, Ay, trabajando con la gente en el ámbito de la geografía y las ciencias geoespaciales, no he tenido mucha oportunidad, lo cual me pesa bastante porque yo el servicio social que abandoné en el Instituto de Geografía, lo abandoné por irme a un proyecto de alfabetización que tenía la UNAM, en el cual me fui a vivir a la Sierra de Guerrero, en la región de la montaña como 6 meses y después trabajé ahí como 4 meses más, estuve como 10 meses allá trabajando en proyectos de alfabetización y luego como asesor en proyectos para proyectos productivos en las regiones. Entonces, yo en esta parte de mi servicio social y de mi primera etapa profesional, encontré que había muchas ligas en la cual yo podía hacer mi trabajo social con la parte del conocimiento que tenía, sobre todo en la parte de proyectos productivos de la geografía, y era algo que me llenaba mucho, pero que profesionalmente, pues, digamos, no me fui por ahí, sino que las oportunidades me fueron llevando por otro lado. Entonces, es algo que todavía extraño mucho, como hacer este trabajo de campo, eh, interacción con otras personas que no sean del ámbito científico, del ámbito profesional. Pero afortunadamente trabajando con datos de centros remotos la mayor parte del tiempo, mi interacción es prácticamente con la computadora y la cafetera. Entonces, no se puede tener todo en la vida a veces, ¿no? Pero bueno, ojalá que pronto puedas tener un proyecto en el que puedas contribuir más y porque tú eres súper sociable, es un corazón con patas este niño. Entonces, la verdad es que sí, nos estamos perdiendo esa parte de Ricardo, pero bueno, esta también es una oportunidad para este tipo de cafés, para poder socializar de manera virtual y que te conozca más gente, Ricardo, me da muchísimo gusto. No sé, Miriam, Alfredo, si quieren comentar algo a Ricardo, si tienen tiempo y oportunidad. Aquí estamos escuchando atentamente, realmente muy interesante la propuesta y los avances en el tema de la cobertura de la Tierra global. En definitiva, es un desafío muy grande y en realidad los chicos me pareció muy interesante el enfoque hacia el uso de lenguaje de programación, que en definitiva es lo que viene como técnicas de procesamiento de datos, generación de modelos. Y es el gran desafío, ¿no? A futuro, yo estoy trabajando en un área específica dentro de la cobertura, que es una que cobra cada día mayor importancia, que es el tema de los bosques, a nivel global, a nivel regional, el área nuestra. Yo estoy en un proyecto con FAO a nivel regional y global, y hacia las coberturas, ¿no? Su importancia y el enfoque ecosistémico de los servicios que prestan. Y bueno, partimos de la base de que debería existir una cartografía, un mapeo cada vez más preciso, y sobre todo, ¿no? La parte no solo de 2D, sino de 3D, ¿no? Hacia donde vamos es un poco evaluar ese enfoque tridimensional que tiene ciertas coberturas, en el caso particular de los bosques, para poder determinar, ¿no? Ese servicio hacia ese intercambio del dióxido de carbono y la función de fotosintética de los bosques y hacia dónde estamos yendo a nivel de futuro planetario, ¿no? Así que bueno, muy interesante la propuesta y seguimos en esa temática, ¿no? Todos enfocados un poco en eso, ¿no? Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, Miriam. Dani, andas por ahí todavía, ¿verdad? Sí. ¿Quieres comentar algo? Pues, yo quiero platicar, bueno, nada más decirles, yo conozco a Ricardo de algunos añitos Sí. y me da, siempre mucho orgullo ser su amiga. Este, lo he visto crecer bastante y sé que le queda mucho por seguir creciendo. Y es un gran maestro, incluso para mí también ha sido un gran maestro y en esta área de geomática que es pues es apasionante, ¿no? Y coincido con él que
el socializar, el conocer gente, te abre muchas puertas que, que pues a veces lo haces de forma armónica, ¿no? O sea, no lo buscas con esa intención. Eh, Uno, como dice Ricardo, se divierte pero creo que lo importante es como justo exponerse a estar ahí, ¿no? A estar donde están todos, en Abrirse. Ajá. mente abierta, ¿no? Ujú. Y buscar esas oportunidades que siempre están ahí y saber verlas y seguirlas. Ujú. Linda, qué linda. Gracias, Dani, por tus palabras para Ricardo. Ricardo, no sé si le quieres contestar algo. Bueno, no sé si tenemos mucho tiempo. Sí, No sé si ya tenemos unos quisiera. minutos más. Ah, ok. Entonces, bueno, sí, justo Dani decía que nos conocemos ya desde hace bastante tiempo y antes de que Dani se conectara al inicio hablábamos que fue en el 2010 en Selper, en Guanajuato, cuando yo conocí a Dani y por ella también fue que me involucré con Selper más, cuando Dani estaba tratando de armar Selper estudiantil, cuando llegó ahí como muy inocente conmigo con un acento mucho más regio que tenía en ese entonces que el de ahora. Sí, es cierto. No, ya. Entonces, y no, ya habla más chilango ya, pero Ya se no llegó a transformó. invitarme a Selper ya desde aquel entonces y bueno, ella y yo hemos tenido muchas experiencias trabajando Selper, colaborando profesionalmente, estudiantilmente. Comentaba que por Dani, pues yo me involucré también en la ISPRS, en el consorcio estudiantil. Gracias a eso fuimos en el 2011 a Carolina del Norte a una escuela de verano. Yo fui a Bali en el 2014, a Polonia en el 2019. O sea, oportunidades hay muchas. Y de Ujú. hecho, De eso hay que hablar. estos eventos de las escuelas de verano uno tiene que pagar el boleto de avión, pero todo lo demás, si es que te aceptan, está financiado, el hotel, la comida, el curso, los materiales. Entonces vale la pena aplicar y ¿En estar en dónde contacto encuentran también esas convocatorias? hay una página, les voy a mandar Sí, la, mándanos por favor para poder distribuirlo, chicos. Fíjate que Está muy ustedes han puesto un punto importante porque nosotros como CELPER, la verdad es que tenemos un poco descuidado este capítulo estudiantil. Lo hemos platicado desde el año pasado que queremos retomar, pero sí ha sido como que lo hemos, no de que lo hemos descuidado, sino que no nos ha dado el tiempo para poderlo hacer. Pero Ujú. creo que este año que cerremos con CELPER Internacional y que entreguemos a Brasil sería muy interesante que CELPER México continúe el CELPER estudiantil. Y bueno, y la parte de ISPRS también es bien interesante, lo que ustedes decían de tratar de hacer los capítulos estudiantiles CELPER con ISPRS que se llevaran bien y que trabajen juntos como hermanitos, está muy padre también. Sí. pasó y lo logramos por ahí del 2012, 2013, cuando estábamos mucho más en contacto, que era cuando Daniel y yo estábamos como frente de CLP estudiantil, ya hace muchos años. Y pudimos hacerlo, ¿no? Y ya después, bueno, se descuidó un poco, Daniel y yo empezamos a movernos profesionalmente y a tener que hacernos cargo de otras cosas, pero pasó y podríamos, todavía, de hecho, yo creo que tengo acceso como administrador a la página de CELPER Estudiantil todavía, y sería bueno si hay estudiantes que quieran seguir, ¿no? Que quieran seguir el esfuerzo que habíamos tenido y que Daniela, yo reconozco que ella fue quien tuvo la iniciativa en el 2010 y quien estuvo presionando mucho para que la parte estudiantil de CELPER tuviera mucha más visibilidad. Súper, sí, 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 hay que platicar. Andrea es quien se hace, Andrés Escobedo es quien se hace cargo de nuestra página, la de México y la de internacional. Entonces, sí, vamos a tener que platicar. La verdad es que está súper padre. Desafortunadamente, nosotros tenemos nada más una hora para platicar con ustedes, pero estamos muy, muy felices de haberte tenido, Ricardo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que estás bien ocupado, sabemos que ya vives en Canadá. Disfruta mucho Montreal, a mí me encanta Montreal. Y pues bueno, estamos en contacto con todos. Mil gracias a todos los que constantemente se unen a nosotros. Ahí vi a alguien nuevo, Eric y Julie. Mucho gusto y qué bueno que se conectaron para escuchar a Ricardo. Y pues bueno, abrazos a todos. Les mando un abrazo virtual como siempre y seguimos en contacto. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Gracias, Miriam. Muchas gracias Andrea, a Hasta todos. Robert. Igual que luego. tengan excelente día. Hasta luego, Bye, Carlos. bye. Igual. Adiós, Bye bye. chao. Cuídense mucho. Chao.